aunque la higuera no florezca y el mar pierda su color, aunque ya no haya cosechas y no vea la luz del sol, aunque todo se detenga, el Señor soberano es mi fuerza. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré. Se acerca la tormenta y no hay nadie alrededor, si no veo las estrellas desde mi habitación, a través de mi ventana, cantaré de tu amor y tu gracia. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré, con todo me regocijaré. Me regocijaré. Eres el Dios de mi salvación, me das tu gozo y tu perdón, aunque en la tierra reine el temor, yo sé que tú tienes el control. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo. Bueno, hola queridos hermanos, hola a todos. Y bueno, creo que me escucháis todos bien, ¿verdad? Genial. Bueno, pues nada, os invito a que podáis abrir la Biblia, si la tenéis ahí a mano, espero que sí. Y hoy vamos a meditar en el libro del profeta Ageo. Así que hoy vamos a tener una meditación acerca de este libro, del mensaje que Dios dio al pueblo a través de este profeta. No, es un libro muy corto, es un libro que tiene 2 capítulos, se lee, vamos, en menos de 5 minutos, pero la verdad que es un libro con una enseñanza muy, diría que directa, muy práctica y muy profunda. La verdad que son 2 capítulos que dan mucho para reflexionar y para que meditemos, ¿verdad? Y bueno, no vamos a ver todo el capítulo, pero sí vamos a ver gran parte del libro, o sea, perdón, no todo el libro, sino vamos a meditar sobre 2 de los mensajes que Dios envía al pueblo a través del profeta Ageo. Y básicamente pues vamos a reflexionar en 2 puntos básicamente que quiero transmitiros en el día de hoy. Y si tuviera que resumirlos más o menos de una manera coloquial, pues diría que resumiría estos 2 mensajes en los que vamos a reflexionar hoy, a meditar hoy del profeta Ageo, de la siguiente manera. El primero de ellos diría que es
o sea, podríamos resumirlo como manos a la obra. Y el segundo de ellos es un mensaje que podríamos resumirlo como una obra divina, una obra gloriosa. Entonces, para ponernos un poquito en situación, en la situación en la que, en el contexto histórico en el que el profeta Ageo desarrolla su mensaje, pues tenemos que tener en cuenta que el profeta Ageo profetiza al pueblo, al remanente que había vuelto del cautiverio babilónico. Esto se nos narra de la siguiente manera. La verdad que para conocer bien el contexto del profeta Ageo, viene muy bien leer el capítulo 5 del libro de Esdras, donde Esdras menciona directamente el nombre del profeta Ageo y el nombre del profeta Zacarías, que fueron contemporáneos, y que los dos profetizaron acerca de la necesidad de la reconstrucción del templo. El contexto exacto es el siguiente. El rey Ciro, Ciro de Babilonia, decretó en su primer año de reinado la reconstrucción del templo. Posteriormente, después del rey Ciro, después de que gobernara su hijo, llegó al poder un rey persa que fue conocido como el rey Darío. Vamos a leer los dos primeros versículos del libro de Ageo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, que fue este mensaje del profeta Ageo fue en medio del mensaje del reinado del rey Darío. Y cabe remarcar, en el capítulo 5 de Esdras, como dije antes, se nos narra la historia de cómo Darío refuerza el edicto que había dado anteriormente el rey Ciro para la reconstrucción del templo. El rey Darío apoyó y reforzó este decreto para que los israelitas que habían vuelto a Jerusalén para la reconstrucción del templo pudieran edificarlo sin oposición. Sin embargo, había un problema, y es que el pueblo de Israel, aquellos que habían sido encargados para reconstruir el templo, se habían quedado adormilados, se habían acomodado, y en vez de estar poniendo sus esfuerzos en la obra que Dios les había encomendado, ellos estaban dedicándose, estaban esforzándose de una manera egocéntrica, egoísta, en su propia prosperidad individual. Entonces es en medio de una situación así, de un ambiente así, donde Dios levanta un profeta, el profeta Ageo, para transmitir un mensaje muy claro al pueblo. Fijaos lo que dice el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Porque el pueblo de Israel, fijaos lo que había dicho, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, vemos que el pueblo sabía que tenía que realizar una obra que Dios les había encomendado. Pero, no sabemos el motivo por qué, pero lo que sabemos es que los israelitas habían dejado la obra, habían perdido la motivación, habían perdido la ilusión. Y en vez de dedicarse a lo que Dios les había dicho, estaban dedicando su vida, sus esfuerzos, a ornamentar sus casas, a decorar a prosperar
individualmente, ¿verdad? Y lo cierto es que Dios llevaba, antes de darles este mensaje tan directo de parte del profeta Ageo, Dios llevaba tiempo avisándoles. Fijaos lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, Dios les estaba llamando la atención, les estaba diciendo, ¿no os dais cuenta que estáis centrando vuestros esfuerzos en vuestra propia prosperidad y no estáis obteniendo resultado? ¿No os dais cuenta que no estáis recibiendo lo que creéis que merecéis por vuestro arduo trabajo? Y aquí, bueno, es un momento de poder pararnos, ¿no? Y reflexionar, porque ¿cuántos podemos sentirnos identificados con este sentimiento, ¿verdad? Que estaban teniendo los israelitas, ¿no? Muchas veces yo creo que todos en nuestra vida hemos podido experimentar el sentimiento de frustración, ¿verdad? O el sentimiento de insatisfacción cuando no vemos el resultado esperado después de un esfuerzo o un trabajo, ¿verdad? Ese sentimiento de frustración o de insatisfacción. Pues eso era lo que estaban sintiendo los israelitas. Ellos estaban esforzándose, pero su trabajo estaba cayendo en saco roto, ¿verdad? Y realmente lo triste es que no se estaban dando cuenta de por qué estaban sintiendo ese sentimiento. Entonces es cuando Dios levanta al profeta Ageo, ¿verdad? Y les dice, fijaos lo que les dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque Dios lo que estaba haciendo a través del profeta Ageo era llamarles nuevamente su atención para que retomaran la obra, ¿verdad? El pueblo había dejado de dedicarse a la reconstrucción del templo para dedicarse a reconstruir sus propias casas. Y ante esto, Dios les dice, hay una obra que hacer, hay una obra mucho más importante que hacer, que es la obra que yo os encomiendo, y sois vosotros quien tenéis que llevarla a cabo. Al fin y al cabo, lo que Dios estaba haciendo era un llamado a la consagración. ¿Qué es consagrarse? Pues era dedicarse, ¿verdad? Dedicarse en cuerpo, alma, poner todos sus esfuerzos en lo que Dios les había encomendado, ¿verdad? Y yo creo que, pues, este mensaje, ¿verdad?, de Dios a su pueblo, a través del profeta Ageo, es muy relevante para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, como siervos suyos que somos, debemos estar dispuestos, ¿verdad? Debemos mostrar nuestra disposición para realizar la obra de Dios. Trabajar para que el reino de Dios avance, ¿verdad? Trabajar para que el Evangelio sea predicado. Esa debe ser nuestra principal motivación, ¿verdad? Ahora bien, priorizar la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Priorizar la obra de Dios en nuestra vida no quiere decir que desechemos nuestras ocupaciones, nuestros trabajos o nuestros demás quehaceres del día a día, ¿verdad? La idea que Dios nos transmite es que Dios desea que le pongamos en primer lugar y nos llama a que le honremos, ¿verdad? A que le honremos en todo, sea donde sea el lugar en donde estemos y en donde Dios nos haya puesto. Por tanto, esta debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, nuestra principal prioridad, que es honrar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
trabajar, ¿verdad? Allá donde el Señor nos haya puesto, para que el reino de Dios avance y que podamos ser luz, ¿verdad?, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Entonces, esta es el primer mensaje del profeta Ageo, y del que yo creo que podemos sacar una gran enseñanza para nosotros, y volver a lo que Dios les dice: meditad en vuestros caminos. Todos nosotros debemos hacer un autoexamen, ¿verdad? Y ver realmente qué estamos priorizando en nuestra vida. Hacer un autoexamen, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos margen, ¿no?, por así decirlo, para realmente saber que probablemente en nuestra vida haya cosas que tengamos que cambiar, ¿verdad? Y poder realmente dedicarnos completamente a lo que Dios quiere y a lo que Dios espera de nosotros. O sea que meditemos en nuestros caminos, ¿verdad? Y pongámonos manos a la obra, no a nuestra propia obra, sino a la obra que Dios nos encomienda. Muy bien. El siguiente mensaje que el profeta Ageo que el profeta Ageo da al pueblo, pues bueno, yo lo titulé de una manera un poco coloquial: una obra divina, una obra gloriosa. Y vemos cómo en el capítulo 2, Dios vuelve a hablar al profeta Ageo y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, aquí el mensaje que Dios le está transmitiendo al pueblo es el siguiente. Todos sabemos, el pueblo obviamente también de Israel lo sabía, y nosotros también sabemos, ¿verdad?, que el primer templo que fue destruido, ¿no?, cuando Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor, sabemos que el primer templo fue esplendoroso, fue algo espectacular. Los recursos que tuvo, de los que dispuso Salomón, fueron de lejos mucho más de los que ahora disponía el pueblo para la reedificación del segundo templo. Sabemos que el templo el primer templo había sido construido al mínimo detalle, con los mejores materiales, revestido de oro, de piedras preciosas. Era espectacular, ¿verdad? Y aunque el texto no nos dice directamente que el pueblo estuviera comparando el nuevo templo que iban a reedificar con respecto al primero, pues obviamente el mensaje de Dios denota que sí, que había personas en el pueblo de Israel en ese momento que probablemente estaban cayendo en el desánimo de la comparación, ¿verdad?, con el primer templo. Estaban en sus mentes, en sus corazones, diciendo: vamos a reedificar un templo, pero no va a ser como el primero. No tenemos los mismos recursos, no tenemos los mismos materiales, no vamos a poder reedificar un templo de la misma grandeza, de la misma gloria. Entonces, vemos cómo el Señor levanta nuevamente al profeta Ageo con un mensaje, en este caso, de ánimo y de aliento para los líderes y para el pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios les dice. Fijaos en el versículo... Bueno, me he perdido ahora con el versículo, pero bueno, lo tengo aquí apuntado en mis apuntes. Lo que le dice, el primer mensaje que Dios les da al pueblo y a los líderes es: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Y posteriormente les da una promesa que servirá de motivación para que el pueblo trabaje con esfuerzo.
y con ilusión. Porque vemos como en el versículo 9 del capítulo 2, el Dios les dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y aquí pues no sé si habéis escuchado alguna vez, bueno, claro que lo habéis escuchado porque todos lo hemos escuchado, el famoso dicho del autor que dice: cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y este dicho, que todos conocemos, pues se asemeja en cierta manera, ¿verdad?, al pensamiento que estaban teniendo en sus corazones el pueblo de Israel. Y es cierto que hay muchos momentos en nuestra vida, ¿verdad?, en los que podemos echar la mirada atrás y añoramos los momentos vividos que trajeron felicidad a nuestro corazón, ¿verdad? Pues no sé, yo ahora cuando soy padre y veo a Ela con 7 años y a David con 5, pues echo mucho de menos cuando tenían 1 añito y 2 añitos, ¿verdad? Y los miro para atrás y digo: ¡ay! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pero una cosa es mirar al pasado, y mirar al pasado con agradecimiento por todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir. Pero el problema es cuando miramos al pasado, ¿verdad?, echamos la vista atrás y en vez de sentir agradecimiento, el sentimiento es de desesperanza, ¿verdad?, o de angustia por un futuro, porque el futuro es desalentador, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pensamos en la situación actual en la que estamos viviendo, como iglesia, cada uno de nosotros en nuestra vida ministerial, pues quizá al ver la situación actual y compararla con mismo hace 1 año, pues podríamos sentirnos tentados a caer en el desánimo. Podríamos llegar a pensar: pues mira cómo estábamos hace 1 año, podíamos reunirnos, podíamos tener comunión los unos con los otros, podíamos realizar este ministerio, ahora no lo podemos realizar. Pero frente a estos pensamientos, que lo único que pueden traernos es desánimo o desaliento, está la palabra de Dios, ¿verdad? Frente a estos pensamientos está la palabra de Dios, y podemos recordar nuevamente esas palabras: la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Y podemos estar seguros que si Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, pues Dios va a hacer cosas mucho más grandes en el futuro. Y tenemos que ver con los ojos de la fe, ¿verdad? Miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos ha llevado por el camino, Dios nos ha sostenido en todo, ¿verdad? Pero también debemos alzar nuestra mirada hacia el futuro y saber que la obra no es nuestra, ¿verdad?, que la obra es del Señor, y que Él nos promete que va a estar con nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos, ¿verdad?, como instrumentos afinados, ¿verdad?, para que, estando dispuestos para que Él nos pueda usar y poder servirle, sea cual sea la circunstancia. De esta forma, con este pensamiento, vamos a ver al futuro, ¿verdad?, con esperanza, con ilusión, sabiendo que Dios, que nos sostuvo en el pasado, lo va a seguir haciendo en el futuro, ¿verdad? O sea que aquí es la otra enseñanza que tenemos en el día de hoy. Una obra que no es nuestra, una obra que es divina y una obra futura que va a ser gloriosa, porque Dios tiene guardado, estoy seguro que Dios tiene guardado lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ver al futuro con los ojos de la fe. Así que hasta aquí es mi reflexión en el día de hoy. Espero que os haya sido de bendición, y os animo a que podáis, pues en el día de hoy o cuando tengáis un momento, pues leer este capítulo completo,
porque todavía guarda, o sea, este libro completo, perdón, de Ageo, porque tiene todavía enseñanzas muy interesantes que seguro que resultarán de bendición para vosotros. Así que, bueno, hermanos, espero que os haya sido de bendición y vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos alienta, Señor, y que nos exhorta, Señor, porque confesamos muchas veces que nos distraemos, Señor, con nuestros quehaceres del día a día. Incluso nos angustiamos, nos preocupamos, Señor. A veces perdemos la vista, la mirada del objetivo, Señor. Pero tu palabra, Señor, nos renueva y nos exhorta, Señor, cada día a levantar nuestra mirada, ponerla en ti, Señor, y deseamos, Señor, pues ponerte en el primer lugar de nuestras vidas, Señor, y ponernos manos a la obra, Señor, para obrar y para estar dispuestos a que tú nos uses en lo que tú quieras, Señor. Queremos hacer tu voluntad y deseamos, Señor, que ver, Señor, todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y como iglesia, Señor, en el futuro. Y, Señor, sabemos que la obra es tuya y sabemos, Señor, que tú eres grande, que todo está bajo tu control y, Señor, que tú estás con nosotros. Y te pido, Señor, pues que nos ayudes a meditar en nuestro corazón, en todo lo que debemos cambiar en nuestra vida, en lo que debemos mejorar. Y Señor, queremos ponernos delante de ti y, Señor, estar dispuestos a que seamos usados por ti allá donde tú nos has puesto, Señor. Que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y la vida y que bendigas también nuestra iglesia en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Te pido, Señor, tu bendición y gracias, Señor, por este tiempo de comunión y de poder vernos los unos a los otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.